que yo le voy a invitar a que puedan estar pasando ambos, saludar a la iglesia. Teo, Lili, hoy va a estar predicando la palabra del Señor, siendo el portavoz, supervisor de la región CEA Sur, el pastor Teo, pero vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Gracias Teo, gracias Lili por estar con nosotros. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Buen día. Gracias, pastor, pastores, el equipo. Somos bendecidos poder estar con ustedes. Doy lugar a mi esposa. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Muy buenos días a todos. Estamos agradecidos a Dios de poder compartir estos días que han sido días muy intensos. Usted sabe lo que es estar con jóvenes. Cantamos, lloramos, saltamos, reímos. Y hoy es como que el cuerpo duele, duele las rodillas, duele la espalda, pero realmente lo que tenemos es el corazón lleno de gozo de ver lo que Dios hizo en medio de los jóvenes, cómo el Espíritu Santo estuvo tocando, transformando, llenando, sanando, y hemos venido a sembrarnos, a invertir nuestra vida en esta tierra, en esta generación, en estos jóvenes. Ya esta es nuestra cuarta visita al norte de Argentina y amamos la gente de Chaco, amamos servir a Dios en este lugar. Para nosotros lejano, tenemos 16 horas de viaje y tomamos el desafío de venirnos manejando un poquito, charlando, tomando mates. Y con mucha expectativa de lo que Dios tiene para esta tierra, para este tiempo, pero también de lo que Dios quiere ministrar a nuestras vidas a través de esta tierra. Así que agradecidos a Dios de conocerles, de compartir estos días y este fin de semana que quedará en nuestro corazón. Gracias al equipo pastoral, gracias a los pastores de jóvenes, gracias a Vicky y Mati por habernos atendido, habernos cuidado con tanto amor estos días. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos en la tarde. Amén, gracias. Para que te ayude. ¿Podés? ¿Sí? Amén. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Y como decía Lili, amamos, sí, el Chaco. Sabemos que para nuestra institución, la Iglesia de Dios, el Chaco es muy importante. Sí, sabemos de las raíces, de nuestros principios. Y pisar esta tierra, sí, sabiendo de que muchos hoy están en la presencia del Señor, pero fueron los que forjaron el camino, abriendo iglesia, levantando pastores, sí. Para nosotros es un placer y honramos, sí, sobre todas las cosas, este lugar, honramos la iglesia, somos parte de la iglesia y amamos la iglesia. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes, no voy a ser muy extenso, porque sé que al mediodía acá se respeta bien, de una palabra que nos habla de comprender y enfatizar nuestra misión, ¿sí? Y es poder hablar, yo lo titulé de adentro hacia afuera, de la función que tenemos nosotros como iglesia, primeramente de estar conectados a Dios, pero también nunca olvidarnos de nuestra misión. La iglesia cumple una misión. El Señor puso a la iglesia para llevar a cabo esa misión y en esa misión estamos todos involucrados. Aquel que está sirviendo al Señor en un ministerio, aquel que tiene dones, talento, pero también aquel que llegó por primera vez y dijo, Señor, yo te quiero recibir como mi Señor, mi Salvador. Todos somos parte de esta misión, ¿sí? Y cuando el Señor pensó en la iglesia, Él pensó en un organismo vivo, que tiene vida, que tiene movimiento. El Señor no pensó en la iglesia como en un monumento, algo estático, algo de que está para figurar, algo que está como para ser visible. Sino el Señor cuando pensó en la iglesia pensó que la iglesia es un movimiento y ese movimiento tiene una dirección. Como iglesia nosotros tenemos un movimiento, el Señor nos manda a movernos, pero en ese movimiento también tenemos que saber de que el Señor nos pide una guía, tenemos que ser guiados. Y nos encontramos en la palabra del Señor algo tan importante, la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, ahí nos habla de aquella iglesia que dice que fue una iglesia que fue empoderada por el Espíritu Santo, una iglesia que tenía poder.
Una iglesia que dice la palabra que era tanto lo que sucedía entre ellos, era tanto como la vida de los primeros cristianos que tenían favor con la sociedad, eran visibles ante la sociedad. A tal punto que dice la palabra del Señor y el Espíritu del Señor añadía lo que habían de ser salvos. No dice que la iglesia era lo que iban añadiendo. Era el Espíritu, era Dios mismo el que mandaba a las personas a congregarse donde estaban los discípulos. Ahora, ¿qué había notado el Señor en estos discípulos? ¿Qué habían notado la sociedad en estos primeros discípulos? ¿Qué era la vida de la iglesia? A tal punto que la palabra nos dice que la iglesia era tan impactante en ese tiempo que la gente los conocía y deseaba estar con ellos. Por eso, cuando hablamos de adentro hacia afuera, hablamos de que tenemos una misión como iglesia. Y cuando Jesús ve la iglesia, no nos ve como algo estáticos, sino nos ve como una iglesia que se está moviendo continuamente. Una iglesia que tiene movimiento, una iglesia que tiene guía, una iglesia que tiene una dirección. Y la palabra del Señor nos habla en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero también traje Reina Valera, se lo puedo leer también. Hechos 2, del 41 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo, hermanos, que si nosotros como iglesia, cuando digo iglesia, estás vos involucrado, somos todo iglesia, ¿sí? Ya sabemos de que esto es un templo, gloria a Dios por este templo, pero iglesia somos todos nosotros. Yo creo que si como iglesia nosotros podemos llevar a cabo lo que hicieron estos apóstoles, la primera iglesia, estos discípulos, de poder tener todas las cosas en común, de poder acercarnos más, de poder dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, poder reflejar los frutos del Espíritu Santo, dejarnos transformar por su presencia. Yo creo de que hay una gran nube de testigos que nos va a estar viendo, que nos está viendo, y ellos van a acudir a nosotros. Y yo sé que el Espíritu Santo va a mover los corazones al arrepentimiento. Yo sé que el Espíritu Santo va a transformar sus vidas, pero sí creo y soy consciente de lo que el Señor no puede hacer, que es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Tener todas las cosas en común, estar unánimes, acercarnos más como iglesia, cumplir la función de iglesia, que si nosotros como iglesia lo podemos llevar a cabo, vamos a poder tener favor con la sociedad, y el Espíritu Santo y el Señor va a empezar a llamar a aquellos perdidos, va a empezar nuevamente a llamar a los hijos pródigos. Ahora, entender de que el Señor nos manda primeramente a buscarlo a Él, a estar conectado con Él, pero también tenemos que entender que nuestro gran compromiso y propósito es hacia Dios. Cuando hablamos de que tenemos que estar conectados a Dios, podríamos decir que la iglesia tiene brazos. Y primeramente tenemos que estar agarrados de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Separado de mí, nada van a poder hacer. Tenemos que estar conectados con Dios, porque podemos entender y comprender y aún saber de que podemos hablar mucho de lo que sabemos, pero sí, iglesia, vamos a impartir lo que somos. Podemos saber mucho,
pero vamos a impartir verdaderamente lo que vivimos, lo que hay dentro de nuestra vida. Si estamos conectados con Dios, si estás conectado con Dios y con su presencia, y si Jesús es el centro de tu vida, te puedo decir que toda persona que se acerque a tu vida va a poder sentir la presencia de Dios. Va a poder acercarse aún más a la presencia de Dios porque sos portador de la presencia. Entonces entendemos de que cuando vamos hacia Dios estamos hablando de la adoración y de la comunión. También saber de que es una relación vertical. Nosotros tenemos que ir a Dios. Y esta relación es el corazón de la iglesia. No podemos hacer iglesia si Cristo no está presente. Podemos hacer un movimiento, pero sería un movimiento hueco. Sería un movimiento que pasa desapercibido. Pero cuando la iglesia sabe que el centro es Cristo, que nuestra relación es con el Señor, sabemos de que el corazón va a ser su presencia. Todo lo que nos acerque a Dios, ahí vamos a estar como iglesia. La iglesia existe ante todo para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos es para glorificar su nombre. Todo servicio que brindamos, todo acompañamiento, toda tarea que hacemos es primeramente para glorificar a Dios. Entender también que antes de servir debemos adorar. Antes de hacer tenemos que saber el ser. Antes de poder ser protagonistas tenemos que saber quién es el que nos está enviando y a quién estamos representando. Antes de poder extendernos, tenemos que saber de que tenemos que echar raíces. Cristo es el centro. No nos podemos alejar de Él. Podríamos sí, pero no podríamos brillar como tenemos que brillar. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal. Tenemos una misión. Y esa misión tenemos que comprender que es el corazón, sí, del Evangelio. Poder dar estas buenas nuevas de salvación. También la iglesia primitiva tenía un fuego interno que surgía de la conexión que ellos tenían con el Señor. ¿Qué implica estar conectado a Dios? Estar conectado a Dios es poder tener una vida de oración congregacional, individual. Poder estar conectado a Dios es poder tener un compromiso con la palabra y con la santidad. Poder estar conectado a Dios es un culto centrado en la presencia de Dios y en su voluntad. Amada familia, tenemos que estar conectados, nunca nos podemos soltar de la presencia de Dios. Ni se te atreva a soltarte, porque lo que vas a poder dar va a ser todo lo que vos vas a poder recibir de Dios. Como iglesia vamos a poder dar de lo que podemos recibir del Señor. Pero no solamente esta función es buscar a Dios y que Dios sea el centro. También tenemos que entender de que es hacia la sociedad. Esta función no es solamente hacia adentro, sino también es hacia afuera. Esa es la misión de la iglesia. Lo que recibimos del Señor es para poder darlo. De lo que recibimos del Señor es para poder acercar a aquellos perdidos para el Señor. Cuando hablamos de hacer iglesia, hablamos de donde vos estás, ahí está la iglesia. Donde vos estás en tu trabajo, ahí está la iglesia. Donde vos estás en la universidad, ahí está la iglesia. Donde vos estás en el comercio, ahí está la iglesia. Donde vos estás visitando a un enfermo en el hospital, en una clínica, ahí está la iglesia. Pero pastor, no vino el pastor, pero ahí está la iglesia porque vos sos la iglesia. Y déjame decirte de lo que vos sabés y de lo que vos vivís en la presencia del Señor. El Señor todo te lo está dando para que donde vos estés puedas saber que ahí el Señor está con tu vida. Hermanos, de nada serviría recibir tanto de Dios y ser unos glotones espirituales. Todo lo que recibimos del Señor es para poder dar. No tengas temor si muchas veces recibí tanto de Dios y sí, recibí tanto de Dios, no lo voy a... Gastalo. Porque el Señor es la fuente inagotable.
Cada vez que vas a estar en la presencia del Señor, vas a seguir recibiendo dirección, palabra, fortaleza. La revelación de Cristo se va a hacer en tu vida. Pero a medida que vamos recibiendo, es porque hay una misión. Y ahí hablamos sobre lo que es el servicio y lo que es la compasión. La palabra del Señor nos habla en Lucas 4:18, Jesús entrando a la sinagoga y Él se le da para leer los escritos del libro de Isaías y Él empieza a hablar delante de los que estaban en aquel lugar y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué implica ahora estar conectado a la sociedad? La sociedad, Resistencia, ¿sabe de la iglesia de la calle Obligado? ¿Tus vecinos saben que sos cristiano? ¿Tus compañeros de trabajo saben que profesás una fe? ¿Tu familia, tus amigos saben de que sos un cristiano o no? Entender de que tenemos una misión y esa misión es hacia allá afuera. Ahora, ¿qué implica estar conectados con la sociedad? Ser relevantes, entender los desafíos, cuáles son los desafíos que hoy en día como iglesia estamos viviendo aquí en Resistencia. ¿Qué está pasando en Resistencia? ¿Cuál es la crisis que hoy en día se está viviendo en Resistencia? ¿Cuáles son las situaciones que hoy en día están pasando mis compañeros de universidad, de facultad? ¿Cuáles son los problemas que hoy en día yo estoy viviendo laboralmente con mis compañeros de trabajo? ¿Qué me está pasando a mí en mi familia? Entender cuáles son las situaciones que estamos viviendo. Tenemos que estar conectados a la sociedad. ¿Por qué? También entender de que estar conectado a la sociedad se brinda el servicio. Porque como iglesia tenemos que estar presente en la sociedad. La iglesia tiene que estar presente en la sociedad. La iglesia tiene que estar ahí, porque si la iglesia no está, sabemos quién va a ocupar ese lugar. Muchas veces, ¿sí?, criticamos, muchas veces hasta nos dolemos y nos enojamos de lugares donde hay otras personas, podríamos decir, que han ocupado esos lugares y uno dice, ahí, ¿por qué ellos están y no estamos nosotros? Porque hay muchos lugares que como iglesia hemos descuidado. Y cuando hemos descuidado esos lugares, ahí sabemos de que están las nuevas ideologías, están los nuevos pensamientos. Y son lugares donde la iglesia por ahí ha permitido y el enemigo, el diablo, el padre de mentira, aquel que vino para matar, hurtar y destruir, él sabe muy bien y sabe cuál es su plan. Mientras nosotros dejamos lugares vacíos, ahí el enemigo empieza a ocuparlo. Mientras vos como iglesia, familia, dejás lugares vacíos en tu familia, ahí el enemigo va a empezar a actuar. Ahí donde vos, familia, empezás a dejar lugares vacíos en tu trabajo, el enemigo va a empezar a ocuparlo. Con tus amistades, con tu barrio. Por eso, de nada serviría estar conectado a Dios si estamos descuidando cuál es nuestra misión. Las almas, la sociedad. El Señor también nos llama a poder tener en este tiempo un evangelio más práctico, poder estar en las calles con evangelismo práctico, llevar el reino de Dios con obra, pero también en lo práctico. La gente necesita conocer a Jesús. Pero pastor, ya le prediqué 1000 veces. Vamos por la 1001. En un momento Dios tiene que obrar en esa vida. Es una relación horizontal, es la misión de la iglesia. El amor de Dios se ve reflejado en el amor a nuestro prójimo. La mejor virtud, podríamos decir, de Dios es cuando nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Cuando vos podés amar a aquella persona más cercana y a aquella persona que no conoces. Cuando sos movido por el amor de Dios, por la compasión, acercarte a aquellos que están huérfanos espiritualmente. Jesús no solamente predicaba en la sinagoga,
sino Jesús también caminaba en las calles. Jesús predicaba en las calles. Qué raro que la palabra no nos habla tanto de tantas evidencias de Jesús estando en la sinagoga, en el templo, pero sí lo podemos encontrar a Jesús varias veces en la calle, en la sociedad, en las casas, haciendo milagros, trayendo el reino de los cielos para que todas las personas se puedan acercar al Padre. Jesús llevó más su tarea hacia afuera que hacia adentro. ¿Por qué Jesús en el momento cuando empieza a recolectar sus discípulos no fue a la iglesia, a la sinagoga a buscarlo, donde había gente experimentada, sino salió a buscarlo a las calles? Personas toscas, duras, muchos casos falta de entendimiento, pero eran personas moldeables, personas donde Jesús pudo trabajar, transmitirle su carácter, transmitirle el reino. Personas que después tomaron la posta del Evangelio, dieron su vida, fueron mártires, estuvieron presos, azotados, pero habían tenido un encuentro con Cristo. Jesús se le había revelado, el reino se le había establecido en su corazón. No tenían vergüenza de decir quién era Jesús para ellos. Hablábamos con los jóvenes este fin de semana y decíamos, cuando nos da vergüenza hablar de Jesús a otro, el problema no es del otro, tenemos un problema nosotros. Y ese problema se llama una crisis de fe, una crisis de nuestra identidad. Cuando te da vergüenza hablarle a tu amiga, a tu vecina, de que Dios puede cambiar su vida, tenemos un problema. Y es que necesitamos que Cristo se revele a nosotros. Dice que ellos repartían el pan según las necesidades de cada uno. Para ir terminando, familia, tenemos que estar conectados a Dios, esa es la fuente. ¿Amén? Pero también tenemos que estar conectados a la sociedad, que es nuestra misión. Pero también, ¿saben qué? Tenemos que encontrar un equilibrio. La palabra del Señor nos dice en Lucas 5, 29, 32, y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había muchos de compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús ahí explica y da a entender de que Él vino a cumplir una misión. Pero como iglesia tenemos que entender de que tenemos que tener un equilibrio. No nos podemos encerrar dentro del templo, porque descuidaríamos nuestra misión. Pero no podríamos ir a nuestra misión sin desconectarnos de nuestra fuente. Es poder encontrar el equilibrio. Y entender de que si estamos encerrados, nos volvemos una iglesia religiosa. Una iglesia que se mueve por formas, pero que no pone su corazón en el altar. Una iglesia que cada vez que viene al encuentro con Jesús, se olvida de algo importante, dejar el corazón. Entregar el corazón una y otra vez. Una iglesia que es religiosa, podríamos decir, es una iglesia que se desconecta de la misión. Cuando no tiene espacio para la sociedad. Cuando ve que llega una persona nueva y esa persona nueva molesta, incomoda, hace lo posible para que se vaya. Una iglesia que solo ora pero no actúa, se encierra en sí misma. Todo lo que recibimos, toda impartición que recibimos de parte de Dios para tu vida, dones, talentos, ministerio, es para cumplir una función. Y esa función se lleva a cabo en la misión. Pero también entender de que si nos descuidamos de la presencia de Dios, seremos una simple comunidad, una sociedad de fomento.
donde hacemos muchas actividades, pero no tenemos espacio para Dios. Cuando hay mucho activismo, pero nos hemos olvidado de prestar oído a nuestro Señor. Cuando ya no buscamos al Espíritu Santo como nuestra guía, como nuestro principio, como nuestra fuente. Una iglesia que solo sirve y no ora, se agota y pierde su esencia. ¿Qué le quiero transmitir, iglesia, familia de la fe? De que nuestra función es de adentro hacia afuera. Nunca no podemos, no te desconectes nunca de Dios. Él es nuestra fuente. Todo lo que tenemos viene de Él. Pero déjame decirte que todo lo que recibimos del Señor es para cumplir una misión. Y esa misión está allí afuera. Esa misión es caminar las calles, predicar, llevar el Evangelio, llevar la luz de Cristo. Allí donde hay oscuridad, donde hay necesidad, donde hay depresión, ansiedad, donde hay enfermedad, donde hay pleitos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando vos estás ahí como un pacificador. Bienaventurados cuando vos estás ahí, porque dice la palabra, serás llamado hijo de Dios. El reino reconocerá tu nombre. Pero no nos podemos olvidar de cuál es nuestra misión. Y mientras estamos haciendo nuestra misión, recordad que tenemos que estar conectados a Dios. La iglesia debe ser un templo vivo, pero también una mano extendida. Cuando el Señor pensó en la iglesia, pensó en un organismo vivo, tiene movimiento, nos movemos por la causa de Cristo. Predicamos, nos identificamos, somos cristianos. Cristo vive en mí. Jesús cambió mi vida, Jesús cambió mi historia, mi familia. Mi vida se la he entregado a Él, soy un servidor. Donde yo estoy, la presencia de Dios está. El reino llega a aquel lugar. Porque yo sé quién soy, sé a quién sirvo. Nunca te avergüences del Evangelio. Nunca digas que no podés cuando el reino de los cielos está a disposición de tu vida, cuando Dios ha depositado autoridad sobre vos, cuando el Señor nos ha dicho de que donde vos estés podés clamar que el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para atar todo lo que esté atado, para poder atar y para poder desatar. El Señor nos ha dicho, de que el justo clama y Jehová le oye. El Señor está ahí donde estamos, su presencia está. No te calles, no te avergüences. Gloria a Dios cuando empiezan a venir personas nuevas. Porque las personas nuevas como iglesia, como comunidad de fe, empieza a traer oxígeno. Empieza a traer vida. Empieza a decir, hoy tenemos cosas que empezar a cambiar porque hay nuevos. Tengo que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en mi vida. Porque soy un modelo, un ejemplo de los nuevos que están caminando conmigo. Me están viendo. Mi mensaje tiene que cambiar. Pero gloria a Dios, iglesia, cuando personas vienen nuevas. Porque esa es la vida de la iglesia. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino de enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Una iglesia saludable no puede elegir una cosa sobre la otra. Tenemos que elegir las dos. Yo no puedo elegir encerrarme en Dios y olvidarme la misión. Pero tampoco puedo ir detrás de la misión y olvidarme de aquel que me está enviando. Tengo que encontrar un equilibrio. Esa es la iglesia saludable. Mientras recibe, da. Mientras recibe, da. Deja que en este tiempo Dios te utilice como un puente de bendición. Deja que en este tiempo Dios te utilice como una herramienta, como un instrumento para su gloria. No tengas miedo de gastarte por Dios, porque el Señor va a renovar sus fuerzas, tus fuerzas. Hay un propósito para tu vida, hay un propósito para tu iglesia, hay un propósito para tu familia. ¿Qué tal si oramos en estos momentos?
Amén. Y que lo que hayas podido guardar en tu corazón en esta mañana, yo oro a Dios para que lo que hayas podido guardar en tu corazón te amoneste toda la semana. No te deje dormir, te levante de madrugada. Que cuando veas a alguien necesitado, se te venga esta palabra. Que el Espíritu Santo te empiece a pinchar por todos lados. Y que te acuerdes que sos iglesia. Y que en ese momento, cuando esa persona te empieza a hablar de su depresión, de la necesidad que está pasando en su familia, te acuerdes de este mensaje. El Señor te puso en ese lugar, sos iglesia. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos. Te invito, si te quieres poner de pie, para rendir, doblegar nuestra vida, para quebrantar nuestro corazón delante de su presencia. Señor, en esta mañana te pedimos. Encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.